Castilla. Vinimos el día de hoy a presentarles nuestro proyecto de opción de grado, que en este caso sería la responsabilidad en la interventoría de proyectos arquitectónicos y obras públicas. Nuestro enfoque vendría siendo la responsabilidad en la interventoría de proyectos arquitectónicos u obras públicas de alta envergadura, en este caso contrataciones estatales, contrataciones por el Estado. Pero antes de adentrarnos en este tema, deberíamos conocer el significado de la palabra responsabilidad. Parece sencillo, pero no todos podemos interpretarlo de la misma forma. La responsabilidad para nosotros no es más que el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado a tomar decisiones o realizar algo. En este caso nos inclinamos por este enfoque debido a nuestro pensamiento crítico de cómo se han venido manejando y cómo se han venido desarrollando los proyectos de alta envergadura en este país, Colombia, y cómo se han manejado los casos de corrupción, famosos casos como el de Odebrecht, como el de Space, y entre otros innumerables casos de corrupción en proyectos de obras de esta magnitud. Ok, ¿qué papel juega la interventoría y qué papel juega la responsabilidad en este aspecto? El interventor, como sabemos, es un ente que regula, como dije anteriormente, pero sin embargo es el encargado de manejar la comunicación y de manejar las buenas relaciones entre el contratante y el contratista. Por eso es el papel importante de este personaje, debido a que, de cierta forma, el interventor vendría siendo el intermediario entre el contratante y el contratista. Es el encargado de la excelente comunicación entre ambas partes. Anteriormente, esta figura de interventoría no era considerada una figura importante en la ejecución de proyectos de alta envergadura, proyectos o contratos estatales. Hoy en día se está intentando hacer más fuerte el sistema de interventoría en la ejecución de contratos estatales por medio de una nueva revolución a la ley. La Ley 1474 de 2011 es por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Ya habiendo mencionado esto, podemos adentrarnos un poco más en lo que es la responsabilidad como tal, las responsabilidades que tiene el interventor en la gestión de obras públicas y con contratos estatales. Okay, este estudio de caso se hace con motivo de reflexión y de manera educativa con el fin de demostrar lo fundamental y esencial que es la responsabilidad del interventor al momento de la ejecución de obras arquitectónicas. También demostrar cómo, de cierta manera, la responsabilidad define su profesionalismo y entender que un interventor, cuando es contratado para obras estatales, este también pasaría a ser un servidor público. Como se dijo anteriormente, cuando un interventor hace contratos con el Estado, pasa a ser un servidor público. El principio de la responsabilidad está consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, y esto supone la vigilancia del objeto del contrato y evitar cualquier tipo de daño a terceros o otros contratistas. De esto último se pueden obtener dos conclusiones. La primera es que está en cabeza de los servidores públicos este principio de responsabilidad, que se ha transformado para bien general, que incluso terceros que han intervenido en la ejecución de este tipo de contratos pueden ser considerados responsables. Y segundo, que en aquellas circunstancias en las que exista algún tipo de daño, incumplimiento o inconveniente en las cláusulas del contrato, los contratistas están a expensas de asumir responsabilidades civiles, penales, fiscales o incluso disciplinarias. Con el fin de proceder con la formulación y la identificación de una problemática, se hará énfasis sobre la responsabilidad en la interventoría de proyectos estatales. De esta manera se procede al siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es el impacto de la responsabilidad como principio al momento de tomar decisiones morales y transparentes en la ejecución de proyectos estatales? ¿Y es la responsabilidad un factor determinante para la correspondiente ejecución de proyectos arquitectónicos estatales por parte del interventor? ¿Es la relación responsabilidad-corrupción inversamente proporcional? Y por último, ¿es el sistema judicial en Colombia muy blando con respecto a la responsabilidad del interventor? El objetivo general de este estudio de caso es resaltar la labor del interventor
como instrumento de gestión y ejecución, sin perder el principio de responsabilidad para el debido y transparente cumplimiento de los contratos estatales en Colombia. Y además dar respuesta a la pregunta problema, demostrando que la responsabilidad del interventor es un factor determinante para la correcta ejecución de los proyectos arquitectónicos. En adición, visualizar que los derechos de los seres humanos finalizan donde empiezan los de otros, asimismo, la responsabilidad de estos. Y por último, para cumplir con esta serie de objetivos generales, necesitamos cumplir con una serie de objetivos específicos, es decir, establecer los parámetros necesarios en las diferentes circunstancias en las que el interventor lleva las responsabilidades para beneficiarse de algún proceso ilícito. Entender la responsabilidad como un principio moral y no como una norma. Ejemplificar los casos en los que ha habido corrupción para evidenciar hasta dónde llega la responsabilidad del interventor. Y por último, clarificar que entre más corrupción, menos sentido de responsabilidad tiene el interventor. Este estudio de casos tiene como propósito entender que la responsabilidad es el principio más importante que debe tener la profesión de interventor. Principios que abarcan los demás, como son la moral, la ética, la transparencia, el equilibrio, etc. Es decir, que la interventoría no solamente es la supervisión técnica de control y la medición de obras, sino también el control del hecho contractual en sí. Esto quiere decir que es la vigilancia del actuar entre las partes, el contratante y el contratista. Por lo tanto, su campo de acción debe incluir todos los aspectos de este hecho. Como tesis se tiene que la responsabilidad en la interventoría de proyectos arquitectónicos estatales es inversamente proporcional a la corrupción. Es decir, si existe total responsabilidad de esta, no hay cabida a la corrupción. Debido a esto, el interventor, más allá de ser una figura fiscalizadora del contrato, debe ser el responsable de la buena comunicación y la buena relación entre las partes, es decir, contratante y contratista. De esta forma, la ejecución de la obra será adecuada y el porcentaje de corrupción será casi nulo, con el fin de expresar nuestro criterio con lo relativo a las responsabilidades y las funciones de los interventores y dar traslado a los objetivos planteados. Es oportuno formular los puntos de la triangulación que vamos a construir con el desarrollo del proyecto y lo planteado anteriormente. Sobre estos puntos en cuestión son el análisis teórico, el normativo, el jurisprudencial, los mecanismos de recolección de datos y la expresión de nuestro punto de vista. Cuando hablamos de análisis teórico es todo lo que ya les venimos explicando. ¿Qué es un interventor? ¿Qué es responsabilidad? ¿Cuáles son las funciones de un interventor? Entre otras explicaciones. Cuando hablamos de recolección de datos, fue la entrevista, que fue uno de los tantos puntos de vista que tiene que ver un interventor con relación a la responsabilidad. El normativo, que tiene que ver con todas las leyes y todos los artículos, en especial la ley 80 de 1993 y todos los artículos que va desde el artículo 22 hasta el artículo 26, el 53, el 87, entre otros. Y por último, nuestro punto de vista que se lo hemos venido manifestando en todo el procedimiento de este video. En los últimos años, en el área de contratación pública en Colombia, se han evidenciado graves casos de corrupción que precisan ser analizados desde la interventoría de la construcción. ¿Para qué? Para comprender las tipologías, las causas y consecuencias de la problemática, y así concientizar la necesidad de controlar y minimizar su impacto en beneficio de la sociedad. Entre los casos más catastróficos se encuentra el carrusel de contratación ejemplificado por el Grupo Nule, el robo y despilfarro de las regalías con los ejemplos de Casanare y Cesar, la corrupción en infraestructura con los ejemplos de Reficar, el túnel de la línea, la ruta del Sol de Odebrecht. A escala regional está el Parque Bavaria de Cúcuta, la terminal de transportes de Cúcuta, entre otros muchos que engrosan la lista de corrupción en el país. Al tener las reglas claras, los futuros interventores de la construcción están llamados a jugar un papel preponderante frente a la sociedad, al dar muestra de toda su capacidad y conocimiento para ejercer dentro del desarrollo integral y sostenible del país. En lo correspondiente a la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, el Estado, los servidores públicos, contratistas e interventores que son partícipes en el inicio, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actos y omisiones y consecuentemente argumentan disciplinaria, civil, fiscal y penalmente por las faltas que cometan en el desarrollo de sus funcionalidades. El artículo pretende convertirse en un punto de partida o de inflexión primeramente para los arquitectos e interventores del Departamento del Atlántico, de la región Caribe y seguido del país entero.
con el fin de hacer énfasis en las responsabilidades y promover la buena y transparente ejecución de proyectos arquitectónicos, con el ánimo de cambiar la visión general que se tiene internacionalmente del país, quienes piensan que los arquitectos e interventores colombianos en general son corruptos por su forma de proceder en proyectos de alta envergadura. Se realizó la entrevista al ingeniero civil e interventor Javier Manzaneda, con el fin de entender su punto de vista y su pensamiento como profesional de la materia. En este momento me encuentro con el ingeniero Javier Manzaneda. Estamos en una obra situada pues, sobre la Circunvalar con 51B, correcto, en la empresa más específica que se llama Tubo. ¿Cómo usted identifica o cómo hace, digamos, que los estudios de calidad y de los estándares de cada material? Bueno, por lo general, los materiales que se utilizan y en especial para esta labor que estamos desarrollando aquí, que es una labor de impermeabilización, todos estos materiales tienen unas fichas técnicas. Esas fichas técnicas indican la forma, la cantidad de material que se debe utilizar, cuál es el tiempo de secado, cuál es el rendimiento que debe tener el material por metro cuadrado o por metro lineal. De tal manera que estas fichas técnicas son como la carta de navegación para nosotros como interventores. Mi nombre es Javier Manzaneda, soy ingeniero civil y con esta información estamos apoyando el proyecto de grado de estudiantes de arquitectura que están pronto a terminar su carrera y que se interesaron por las actividades que desarrollamos. El arquitecto Carlos Castilla y la persona que nos acompaña en grabación, David Jaraba, quien acaban de escuchar. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia ahora sí, mientras seguimos mirando este video previo de fachada, en donde se observa la tornillería con crestas blancas, precisamente porque han sido tratadas con un producto acrílico conocido como bronco elástico, color blanco, para sellarla y protegerla contra filtraciones de agua y lluvia. La curvilínea que tiene la cubierta no es enteriza, ella está armada por 3 segmentos y las uniones de los segmentos generan un traslapo longitudinal que va desde el frente de la bodega hacia la parte posterior, de tal manera que esas uniones están protegidas con un traslapo y ahí hemos hecho un tratamiento con unos productos asfálticos para proteger esa zona de unión contra las filtraciones de agua y lluvia. Las imágenes con ese mismo producto asfáltico llamado seca rápido nos sirvió para también hacer un tratamiento en las bases de los aires acondicionados que también están apoyados sobre la cubierta. Son 5 puntos o 5 estructuras metálicas donde están apoyadas las máquinas de los aires que refrigeran esta empresa. La situación de cómo se puede ver las bases cuando ellas están sometidas a la pintura plateada, reflectiva, llamada Lumol, que se aplica una vez que el producto seca rápido se instala. No es un video muy extenso, es un video corto donde se puede apreciar una base de los aires completamente pintada. Se distingue claramente que está plateada porque ya ha sido tratada con la pintura reflectiva. Vuelvo y repito, esta pintura lo que nos permite es reflejar la luz del sol y evitar de que el sol la dañe. Estando en la parte superior de la cubierta, podemos observar la aplicación de una capa de este producto asfáltico seca rápido por la parte superior para generar un proceso de impermeabilización al interior de las canales. Cabe resaltar que estas canales son metálicas, por dentro tienen un tratamiento con manto impermeable, pero con el tiempo este manto hay que mantenerse y ese mantenimiento se le hace precisamente con el producto seca rápido y luego se le aplica la pintura reflectiva al humol. El siguiente video, que es un sexto video, tiene que ver con esas mismas canales, pero ya con una visión interior dentro del almacén, donde se puede observar un proceso de deterioro del metal. Entendemos de que la salitrosidad de Barranquilla corroe de manera impresionante el metal y estas canales no son la excepción. Allí podemos observar en esas tomas cómo el metal ha ido sufriendo y por ende ya son, digamos, varios los elementos que están programados para ser cambiados. Una pregunta un poco personal. ¿Qué considera usted que de pronto le hace falta al campo general, hablamos de Colombia, en cuanto a interventoría? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto nos dejamos ganar por la corrupción, no sé, de pronto nos falta ética, nos falta moral, nos falta responsabilidad. Entonces, no sé, ¿qué cree usted que de pronto en su oficio, ya usted que es profesional en el ámbito, cómo aplica usted ese aspecto y digamos que de pronto como motivo de reflexión para mis compañeros y para pues, los profesores en general, ¿qué falta en ese aspecto? Pues mira, yo te puedo responder de pronto por la experiencia que he tenido y es que hay que quitarse como interventor, quitarse esa fachada de enemigo del contratista ejecutor y de actuar de esa manera. Y el constructor ejecutor debe también entender de que no tiene por qué estar siendo vigilado constantemente para que las cosas se hagan bien. Entonces es un tema de conciencia.
¿sí? Estamos hablando aquí de conciencia, de ser éticos y de llevar todo a la conciliación y al diálogo. Claro que como interventor nosotros no somos infalibles, Sí, claro. nosotros no somos personas que nos vamos a cerrar a X o Y cosas. Lo que hay que hacer simplemente es que en las obras hay que conversar y buscar soluciones mancomunadas entre contratista, ejecutor e interventor. Para mí, Nos pusimos en la labor de buscar a un interventor. Su nombre es Javier Manzaneda. Él es ingeniero civil y le realizamos una serie de preguntas con respecto a su experiencia y su punto de vista con todo lo que tenga que ver la responsabilidad en su labor como interventor. Buenas tardes, aquí estoy con el señor Javier Manzaneda. Lo queríamos invitar para hacer una serie de preguntas sobre todo lo que tiene que ver con la interventoría. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, mi nombre es Javier Manzaneda, soy ingeniero civil, tengo más de 20 años de experiencia en la ejecución de diferentes tipos de proyectos de ingeniería civil y de arquitectura. Tengo pues obviamente dentro de mi hoja de vida la ejecución de proyectos, la supervisión de proyectos, interventorías y toda clase de participación dentro de la gestión que como profesional de ingeniería civil puedo desarrollar. Ok, para comenzar con una pregunta muy general, quería que usted me diera su opinión al respecto de su experiencia como interventor. Ok, bueno, la experiencia como tal la obtuve comenzando mi gestión profesional. Allí aprendí muchas cosas importantes que tienen que ver con la gestión de un interventor, principalmente el conocimiento de lo que es el contrato como tal, cuáles son las pautas del contrato, qué contiene el contrato, a qué se compromete el contratista y a qué se compromete el contratante, a conocer las especificaciones técnicas, porque son las herramientas con las que el interventor trabaja y maneja para poder llevar el control de la ejecución del proyecto y llevarlo a el término. De esa manera, en la medida en que el interventor conoce los pormenores de todos estos elementos, los elementos contractuales, los elementos de especificaciones técnicas, y lo complementa con su experiencia en campo, puede perfectamente desarrollar su labor de la mejor manera posible. Ok, la segunda pregunta que le quería hacer es, ¿qué es para usted la responsabilidad de la interventoría? Mira, yo te puedo decir que las responsabilidades que se tienen cuando se es interventor son compartidas. Definitivamente el interventor tiene una actuación importante en el desarrollo de un contrato, porque finalmente es él, el veedor, el que supervisa y el que controla de que todos los procedimientos, que los materiales, que las cantidades de obra y que todas las especificaciones de planos se puedan traducir en la obra y se puedan aplicar tal como se proyectaron. Pero obviamente esto no exime de responsabilidad al ejecutor del proyecto, porque él tiene también la responsabilidad como tal de ejecutar las obras sin necesidad de que el interventor tenga que estar detrás de él para hacerle cumplir los requerimientos del contrato. Ok, una tercera pregunta que le quería realizar era, ¿cree usted que la responsabilidad de usted como interventor es un factor fundamental para la correcta ejecución de la obra? ¿Y por qué? Sí, definitivamente porque cuando se tiene pleno conocimiento del contrato, de las especificaciones del contrato, de las condiciones técnicas que requiere la ejecución del contrato y del proyecto, se puede servir muchas veces de ayuda o de factor de alerta para el contratista ejecutor cuando éste está realizando su labor, porque puede ser de que en algún momento se estén cometiendo algunos errores y cuando el interventor está muy empapado y al tanto de lo que corresponde al contrato que le han encomendado, pues este puede servir de alerta y evitar de que se incurran en errores mayores que puedan generar sobrecostos o que puedan generar retrasos en el proyecto o inclusive se pongan en riesgo vida humana. Ya, entonces por eso la responsabilidad del interventor es determinante en la ejecución del contrato. Okay, y por última pregunta, ¿piensa que la carencia de responsabilidad por parte de los interventores en las obras es la causante de corrupción? Yo pienso que hay una responsabilidad, sí. Siempre lo he dicho, la responsabilidad es compartida, pero si el supervisor, pues, está al tanto del contrato, no se esmera
porque se cumplan con las pautas contratadas, con las especificaciones, pues obviamente algo está pasando, ¿cierto? Porque el contratista puede tener de pronto la libertad de llevar su contrato de la mejor manera posible, pero si el contratista no ejecuta la obra con apego a lo que está diseñado, a lo que está contratado, a lo que está pactado, y nadie le dice nada, pues entonces el interventor está incurriendo en una falta grave, porque está dejando pasar cosas que realmente pueden poner en riesgo la estabilidad de la obra, el presupuesto, vidas humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creía yo que el tema, de corrupción puede tener una afectación directa dentro de la gestión como tal del interventor. Eso se puede dar, claro que sí. Sin embargo, como te digo, es también obligación del contratista hacer las cosas bien. Y a veces sabemos de que de pronto el contratista puede tener la obra prácticamente asignada de él, ya se siente de pronto con la libertad de querer hacer lo que le venga en gana. Y si el interventor realmente no tiene la personalidad y la responsabilidad y el profesionalismo para manejar el proyecto como se debe, muy seguramente va a ser afectado por temas de preventas y de estímulos por fuera de lo que realmente es legal. Ok, no, esas eran las preguntas que queríamos hacer. Muchísimas gracias. Carlos, no, mucho gusto, hermano. Interventor, alguien que podría darnos un ejemplo, una perspectiva diferente de lo que era la interventoría. Bueno, para aclarar y dar a conocer que va más allá, va mucho más allá que el simple hecho de gestionar, controlar o ejecutar en algún procedimiento, una obra. Va más allá también de los valores. Es decir, la responsabilidad abarca tantos temas importantes. El simple hecho de que ser responsable ya te limita a no ser corrupto. En adición, y para concluir, queremos dar a conocer que el interventor va mucho más allá de ser ese agente fiscalizador del contrato. ¿Esto qué quiere decir? De que el interventor no solo vela porque las cláusulas del contrato se cumplan a cabalidad, sino que también mira que la relación y la comunicación entre el contratante y el contratista sea muy buena, sea una relación directa, sea clara. Además de eso, podemos ver que esta es una forma de ejecución de que la obra sea adecuada y que el porcentaje de corrupción sea casi nulo y que la responsabilidad de este cada día asuma un rol más importante en la obra, que no simplemente cumple su labor de interventor y haga sus deberes, sino que poco a poco el interventor cumpla y lleve a cabo la obra en un mayor tiempo y con mayor eficacia. A lo largo de la presente investigación, logró demostrarse cómo la figura interventoría y su responsabilidad en los proyectos arquitectónicos es inversamente proporcional a la corrupción. Se observó cómo la terminología de la interventoría acerca de qué es, cuál es su regulación normativa, quién la ejecuta, su importancia y sus funciones en las obras civiles o proyectos arquitectónicos siguen siendo muy ambiguas, existiendo una falta de la regulación por parte de la figura del ordenamiento colonial. Del poco desarrollo que ha tenido la figura del interventor y tras distintas interpretaciones de los conceptos, se logra definir como aquella persona natural o jurídica que se encarga de la supervisión de un proyecto u obra, que dicha obra cumple con los estándares o requerimientos técnicos, financieros y ambientales que se pretenden ejecutar, por lo que cumple una función de control y vigilancia. Todo esto parece confirmar que el principio de la responsabilidad con el paso del tiempo se hace más extenso con el fundamento al principio de la transparencia y con la intención de prevenir cualquier tipo de conducta relacionada con la corrupción. Sin embargo, si bien esto puede significar unos mecanismos idóneos para garantizar este principio, puede que la extensión de la responsabilidad incluya la responsabilidad civil, la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad penal. Esto puede constituir un exceso y trasladar las responsabilidades propias de los contratistas que ejecutan los contratos de las obras a quienes hacen las veces de supervisor, de consultor o de interventor. Se puede identificar que en el territorio colombiano hay muchos casos de corrupción. Varios de ellos se han ocasionado por la falta de cumplimiento del deber del interventor. Él es el encargado de la vigilancia y de la supervisión de la ejecución de la obra,
cuando no cumple con todas sus funciones. Podemos identificar cuáles son los casos más catastróficos en la contratación pública. En primer lugar tenemos el carrusel de la contratación, ejemplificado en el grupo Nule, la corrupción en infraestructura con ejemplos de Reficar, el túnel de la línea, la ruta del Sol de Odebrecht, entre otros. Dichos casos podrían haberse evitado si la labor de la interventoría de regular y gestionar la comunicación y el seguimiento de un proyecto entre los contratistas y la entidad contratante se hubiese cumplido. Es importante que el interventor comprenda que su labor es realizada con honestidad y transparencia. Así se podrá evitar obras de mala calidad o incompletas, porque la mala utilización de recursos designados están afectando realmente a la comunidad que se va a ver beneficiada por el cumplimiento y la ejecución total de la obra. Para terminar, de esta forma, los arquitectos e interventores de Colombia sean quienes se encargan de promover la buena transparencia en la ejecución de los proyectos arquitectónicos, con el fin de darle un giro a la perspectiva negativa que generalmente se tiene a quienes ejercen la profesión en el territorio colombiano. Espero que el contenido de este proyecto se le haya hecho útil y fácil de entender y que haya cumplido con la respuesta a la tesis planteada. Ok, muchísimas gracias por tu atención.